Hola buddies, ¿cómo estáis? Comienza la temporada de buceo y hoy vamos a ver todo lo que necesitas para prepararte. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno buddies, pues como os decía en la introducción, empieza la temporada de buceo. Bueno, de hecho empieza la temporada alta, ¿no? Ya habéis visto en alguno de mis vídeos que la temporada de buceo nunca acaba, dura durante todo el año. Veíamos buceo en invierno, buceo bajo hielo, buceo en otras latitudes que hace mejor tiempo, pero bueno, en definitiva, a partir de ahora es la temporada alta y muchos de vosotros pues empezaréis a retomar y tendréis muchísimas ganas de meter las aletas en el agua y empezar a bucear de nuevo. Y para eso creo que nos debemos de preparar, sobre todo para aquellos de vosotros que habéis estado, pues tal vez desde el verano pasado sin bucear. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que considero importantes. El primer aspecto es el tema administrativo. Tenemos que localizar, si no lo tenemos localizado, nuestro título de buceo, que lo tendremos en una app o tendremos físicamente en nuestro carnet. Os recomiendo que aunque lo tengamos en la app, lo tengamos también siempre impreso, porque las apps de las distintas certificadoras nos dan ahora, aparte del logbook, todos los carnets que tenemos, etcétera, pero bueno, por si acaso, no está de más tener una copia impresa y llevárnosla siempre con nosotros, ¿no? En la cartera o en la bolsa de buceo, por si tenemos algún problema con el móvil o no hay cobertura o lo que sea. Bueno, pues hay que localizar ese título que tanta ilusión nos hizo sacárnoslo. Otro punto importante es el seguro de buceo. Tenemos que comprobar si tenemos seguro de buceo vigente. Nos lo van a pedir en todos los centros de buceo que vayamos para hacer una inmersión. Podemos, en la mayoría, o sacarlo allí directamente o ser un poquito más previsores y sacar nuestro seguro de buceo anual. Otro punto importante, certificado médico. No sé si os soléis sacar certificado médico o no, vuestro estado de salud es maravilloso, pero yo sí recomiendo que nos saquemos un certificado médico. Tiene una validez de 2 años, en algunos sitios nos lo pueden pedir en función de la edad que tengamos, a mí a veces me lo piden, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues es un buen momento ahora para localizar cerca de nuestra casa alguna entidad que nos pueda emitir ese certificado médico con un médico hiperbárico, como lo tengan montado y esté validado. Y ya tenemos 3 temas administrativos muy importantes: nuestro certificado, nuestra titulación, nuestro seguro de buceo y nuestro certificado médico. Con estos 3 papelotes pues estamos listos para que cualquier centro de buceo nos admita para hacer las inmersiones que queramos hacer. Por otro lado, tenemos que ver cuál es nuestro estado de forma. No estaría de más, que seguro que todos os habéis cuidado durante todo el invierno, pero no estaría de más que ahora que vamos a exigir a nuestro cuerpo pues algunas condiciones más exigentes, si no estamos acostumbrados, como es el buceo, pues prepararnos un poquito, tal vez correr un poco para coger un poquito de cardio y un poco fondo, nadar puede ser otra actividad fenomenal, tonificar, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, no está de más para aquellos que no habéis podido hacer tanto deporte hasta ahora, en los primeros meses del año, sí empezar a movernos un poquito y ponernos un poco, no sé si en forma, pero bueno, saludables para que bucemos con más comodidad, para que nos fatiguemos menos, para, bueno, pues al final estar en forma en el buceo nos ayuda a que esos buceos también sean más relajados, con menos esfuerzo, con menos respiraciones, que oxigenemos mejor, en fin, os recomiendo que un poquito nos movamos. El siguiente punto que creo que tenemos que tratar es que si tenemos equipo, hagamos una revisión de nuestro equipo. Si no hemos buceado desde el verano pasado, lo habremos guardado todo perfectamente y estará en nuestra mochila, en nuestra caja o en un altillo o en un trastero. Bueno, vamos a desempolvar un poco todo eso y vamos a hacer una revisión, os recomiendo, viendo los elementos, por lo menos con una inspección visual. Vamos a hacer un recorrido desde arriba
hasta abajo, hasta los pies. Lo primero que nos encontramos es la máscara. La máscara tenemos que hacer una inspección visual de si la goma está bien, sobre todo la correa, la goma de la correa que nos ata, que no esté cuarteada, que no esté picada, que no tenga riesgo de rotura, asegurarnos de que esa máscara está en condiciones para que nos dé un buceo fiable. El siguiente punto que tendremos que revisar es primera etapa y regulador. Tendremos que ver si los latiguillos, miremos los latiguillos que no tienen ninguna rozadura, que no está picado, que no está cuarteado, que las conexiones están correctas, que si tenemos DIM, nuestra primera etapa tenga la junta tórica correcta, podemos sacar la junta tórica, verla y ante la duda cambiarla. Nos venden unas cajitas con un montón de juntas tóricas por muy poco dinero, que no está de más, no ya solo para esta revisión de inicio de temporada, para llevarlas a cualquiera de nuestros buceos, porque a veces, pues cuando enroscamos la primera etapa en la botella y sacamos, se nos salta la junta tórica, la perdemos, o bueno, no está de más cambiarla directamente, aunque esté bien, pues no vale, eso no vale prácticamente nada. Lo siguiente que yo haría, sobre todo si nuestro equipo de reguladores y de segundas etapas hace más de 2 años que no le hemos hecho una revisión, no está de más llevarlo a un servicio técnico y que le hagan una revisión desde un equipo técnico cualificado y profesional. Que lo desmonten las segundas etapas, que miren la membrana, que miren las levas, que esté todo correcto, que lo cambien. Cada 2 años yo sí recomiendo que haya una inspección por parte de un profesional que haga esta revisión de las segundas etapas, porque nosotros podemos ver por fuera la pinta que tiene, podemos exhalar o respirar un poco, que no vamos a conseguir gran cosa, y sí mirar la calidad del material de los latiguillos, pero por dentro yo creo que es mejor que nos lo mire un servicio técnico. Bueno, pues ya tendríamos esa primera etapa, los reguladores y la máscara. Lo siguiente es nuestra ala, nuestro jacket. Vamos a inflarlo, lo inflamos con la boca, lo dejamos hinchado, vemos que no pierda aire por ningún sitio, hacemos una revisión de la tráquea, vemos que tanto el pulsador que tenga, que va bien, que no se haya quedado trancado, con un poco de cal, con un poco de sal, que hinche bien, que deshinche bien, y las válvulas vamos a desenroscarlas, las válvulas de exsultación de aire, y vamos a ver qué pinta tienen. A veces igual están bien, están correctas, pero tienen un poquito de cal, un poco de sal, pues vamos a limpiarlas, vamos a tirar de las cuerditas para ver que la válvula hace su función, las volvemos a enroscar, revisamos, como os decía antes, que el chaleco o el ala no pierde aire, inflamos un par de veces con la boca y deshinchamos tirando de las válvulas y tirando de la tráquea, que los botones no se queden pegados, que esté bien, que el movimiento sea fluido. Miramos si tenemos integrado el plomo, sacamos las plomeras y vemos que esté bien los ganchos, los clips, que no haya problema. Miramos la correa posterior que amarra la botella, que esté correcta, que esté fuerte, que esté regulada. Nos probamos el jacket, que seguimos teniendo la misma talla, recordamos algún ajuste, si todo está bien, pues fenomenal. Si seguimos avanzando en el equipo, el neopreno o el traje seco o el shorty, lo que utilicemos, miremoslo visualmente, veamos que está bien, que el neopreno está sano, le damos la vuelta, lo vemos por dentro, lo vemos por fuera. En el traje seco vemos las válvulas, la válvula de hinchado, la válvula de deshinchado del brazo, que esté todo bien, que no tenga ninguna rotura. Bueno, en fin, revisar todo lo que podamos revisar concienzudamente, porque lo vamos a hacer una vez, luego lo haremos en cada buceo, pero de una forma más somera. Pero ahora dediquemos una tarde a revisar esto, porque nos aseguramos y nos va a dar tranquilidad que las inmersiones de los próximos meses, pues el equipo que tenemos está en condiciones y nos da una seguridad, más allá, como digo, de que luego en cada buceo haremos una revisión de cada uno de los elementos
con los que nos vamos a meter a bucear. Escarpines, que esté bien, que las cremalleras suban y bajen de forma fácil, si son de cremallera, que la goma esté bien, que las suelas no se nos vea el pie, igual es momento de cambiarlos. Si usamos guantes, lo mismo, pues hacer una revisión visual de los guantes. En las aletas, la aleta, la revisión principal es que el cierre, el elástico, la goma que tengáis de cierre, que esté correcto. A veces, pues bueno, o bien las que sean metálicas, o los soportes, o los enganches, vamos a tirar de ellos varias veces, nos las probamos, ajustamos bien a nuestros pies, que esté todo bien, que luego es una faena que se rompa un soporte o incluso la cinta. Bueno, en definitiva, que hagamos una revisión, como habéis visto, de arriba a abajo de cada uno de los elementos, de lo que podamos ver y revisar visualmente lo hacemos nosotros, y lo que no, como es el caso de reguladores o primera etapa, lo llevamos a un servicio técnico si hace 2 años o más que no hemos pasado esa revisión. De esta forma ganamos, como siempre decimos, ganamos tranquilidad y minimizamos nuestro estrés o nuestros nervios de cuando nos vamos a meter en la inmersión, de que efectivamente, y cuando tire de la válvula del jacket va a salir el aire bien, no se habrá quedado pegada la membrana, pues nos evitamos todo esto y yo creo que merece la pena. Por otro lado, creo que es importante que nos sinceremos con nosotros mismos de lo que recordamos o no recordamos del buceo. Y me explico. Sobre todo para los que lleváis poco tiempo, el buceo tiene muchísimos detalles que se olvidan rápidamente, sobre todo al principio, porque no los hemos interiorizado. Entonces, creo que este es el momento, antes de empezar a viajar, a ir a playas, a hacer una vida a bordo, hacer una reflexión sincera con nosotros, si recordamos todos los pasos que debemos de hacer y todo lo que debemos de chequear. Desde que llegamos a un centro de buceo, yo creo que podemos hacer como un ejercicio de revisión mental, si me acuerdo cómo se pone la primera tapa en la botella, si me acuerdo cómo se abría la botella de aire, si me acuerdo la presión que tenía que tener y cuando esa presión estaba baja y entonces tenía que decir que revisaran la carga. Tenemos que recordar cómo funcionaba nuestro ordenador de buceo. Ojo, vamos a juguetear un poco con él y vamos a ver qué era eso del porcentaje de oxígeno, si vamos con nitro, si no, si nos acordamos, el tiempo de deco o el tiempo de no deco, en fin, recordar cómo nos tirábamos desde un barco, cómo era el paso de gigante, cuántos metros puedo bajar o no, cuál era la velocidad de ascenso, dónde tenía que hacer la parada de seguridad cuando subía, cómo se tiraba la boya. Revisamos también la boya y el carrete o spool. Bueno, si todo esto que os estoy comentando así según se me va ocurriendo no lo tenemos muy claro, mi recomendación no tiene ninguna duda. Hagamos un refresco o un reactivate, o depende cómo se llame la certificación, contactemos con un centro de buceo y digamos, mira, hace tiempo que no buceo, me gustaría pues ir 1 o 2 días a la piscina o al mar con un instructor y refrescar un poco pues desde el montaje del equipo, cómo se montaba la botella, el jacket, el regulador, en fin. Es maravilloso porque en cuanto des ese refresco, enseguida se recuerda ya. Pero puede haber ocasiones, no es incómoda la situación en la que decimos, creo que me acuerdo, vas al centro de buceo, te dan la botella y te quedas mirando el regulador, porque no sabes si es así o se pone así, y no te acuerdas cómo se engancha bien la cincha del jacket. Ya empezamos a introducir elementos de estrés antes de la inmersión que no son buenos. Entonces, ser sinceros con vosotros mismos, intentar recordar, y si veis que hay muchas cosas que no recordáis o no estáis seguros, haceros alguna inmersión de entrenamiento con algún instructor y yo creo que eso ganamos tranquilidad. Y por último, ¿qué tenemos que revisar? Pues no revisar, sino decir, ¿qué quiero hacer estos próximos meses de buceo, ¿no? Hacer algún planteamiento de dónde quiero ir,
qué inmersiones quiero hacer, qué me gustaría aprender, quiero complementar con algún curso, con alguna especialidad. Dejé el buceo profundo, que no lo hice, pues igual lo hago este verano, y planificar, porque a partir de ahora la demanda en los centros de buceo es altísima, todo el mundo tenemos unas ganas terribles de tirarnos al agua, y todo lo que podáis prever, reservar inmersiones, reservar centros de buceo, reservar cursos, especialidades, que tengáis claro ahora, que le echáis un rato de reflexión que queréis hacer en los próximos meses de verano, pues lo tenemos ganado. Es muy desagradable si al final decidimos a última hora, es jueves, me quiero ir a bucear el viernes, llamo al centro de buceo y no hay sitio. Y ya me había hecho yo mis planes. Bueno, pues también es un buen momento para hacer una planificación de más o menos cuánto queremos bucear, qué queremos aprender nuevo, qué queremos refrescar, dónde queremos ir, cuáles son nuestros retos, con quién lo vamos a hacer. Bueno, cuanto más planifiquemos, porque yo creo que este verano hay mucha alegría buceadora y estamos todos, como os digo, con unas ganas terribles. Bueno, algunos ya hemos comenzado, pero de empezar, ¿no? Pues nada, no mucho más. Os animo a que os suscribáis al canal si os gusta. Me gustaría mucho que este pequeño vídeo de recordatorios de prepárate para esta nueva temporada os haya servido de utilidad, y cualquier duda que tengáis, como lo soléis hacer a veces, me escribís al mail canalbuceo@gmail.com o en YouTube directamente o en Facebook, lo que queráis. Encantado de ayudaros todo lo que pueda y todo lo que sé. Gracias, adiós.